Hay muchos así. Ahora, ¿qué pasó? El apóstol Pablo les dijo, bueno, pues son aceptados por profesión de fe. ¿Les dijo eso? Vamos a ver qué pasó. Oído que hubieron esto, es decir, un mensaje más amplio, más claro, fueron bautizados en el nombre del Señor, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se dan cuenta que aceptan una verdad, que hay que bautizarse otra vez, ¿verdad? Con una mayor luz. Entonces el Espíritu Santo vuelve a hacer un trabajo en ellos. Ahí está en la Escritura. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de profecía de eso? Dice aquí, estos hermanos, leo Hechos de los Apóstoles, página 229, no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, ¿cuántos hermanos no sabían que el Papa era la bestia, por ejemplo? Que el falso protestantismo está trabajando en el ecumenismo, entonces debemos hablar en contra de eso. ¿Cuántos hermanos no sabían que Cristo había venido con naturaleza humana en carne de pecado? Como dice Romanos 8:3-8:4. ¿Cuántos hermanos no sabían que Cristo en nosotros, la justicia de Cristo en nosotros, nos hace victoriosos? Y podemos estar en paz con Dios. ¿Cuántos hermanos no sabían que había que dejar la carne y todo eso? Y ahora que escuchan los remedios naturales que vamos a tomar en la mañana, todo eso, dicen, yo no sabía esto, pero ahora lo has conocido. ¿Cuántos hermanos no sabían que la educación del mundo, en lugar de ser ayuda para la salvación de los niños, es un obstáculo para la vida eterna? Y tanta cosa. Ahora, que han recibido luz en este congreso o antes han recibido luz, la pregunta es, ¿me quedaré como estoy o tengo que hacer algo? Bueno, ¿qué está escrito? Con profundo interés y agradecido y maravilloso gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús. ¿Habían sido bautizados? Sí. ¿Qué abarcaba ese bautismo? Arrepentimiento nada más. Pero le faltaba ¿qué? El verdadero Cristo. A ver, arrepiéntanse, a ver, los que tengan 3, 4 mudas de ropa, regalen a los pobres. Ustedes, soldados, también arrepiéntanse. Ustedes, fariseos, ustedes, generación de víboras. Ustedes nada más andan buscando aquí el poder, porque piensan que yo, dice Juan el Bautista, yo voy a llegar a un poder y ustedes se vienen a bautizar, pero su bautismo no es sincero porque quieren quedar bien conmigo. Era claro el asunto. Y se bautizaron, pero se volvieron a bautizar cuando encontraron una luz más amplia. Sigamos leyendo, dice aquí, fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindario, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Fue abrigado un espíritu humilde. Mira, cuando tú le das o le compartes cierta luz a las personas, hay 2 reacciones. Y esas reacciones las encontramos en Juan 1:11. Dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habrá 2 reacciones: o rechazo la verdad o la acepto. Entonces ellos la recibieron con espíritu humilde y susceptible a la enseñanza, como estos hombres adquirieron la experiencia que los habilitó para salir como obreros al campo de la mies. Miren lo que dice. Su ejemplo presenta a los cristianos una lección de gran valor. Muchos hacen tan solo poco progreso en la vida divina porque tienen demasiada suficiencia propia para ocupar la posición de alumnos. Se conforman con un conocimiento superficial de la palabra de Dios,
no desean cambiar su fe o práctica y por ende no hacen esfuerzos para adquirir mayor conocimiento. Ahí está la primera clase de personas. Dice, aquí déjame en mi iglesia, como me dijo un hermano, aquí solo muerto me vas a sacar. Tú no me vas a cambiar, aquí solo muerto. Digo, tienes razón, solo muerto lo van a sacar. Tienes razón. Aquí está la aportación, te recomiendo, todo eso lleva a la muerte. Y tiene razón, pero yo no lo voy a venir a sacar. Tiene razón, la paga en este caso es muerte. Entonces hay personas que no desean cambiar su fe ni sus prácticas. Una lección. La experiencia de estos conversos judíos tiene todavía otra lección para nosotros. ¿Ahora para qué? Para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendían bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Hermano, si te pregunto esta noche, ¿qué es la expiación? Purificación. Perdón. Es la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. La expiación. La expiación La es el purificación. proceso por el cual el cristiano tiene que pasar para ser salvo a través de Cristo. Tiene, el hermano Juan lo dice así, tiene que aceptar un sustituto primero, que alguien murió por él, ¿verdad? Y yo aquí tengo la cita incluso, ahorita se las muestro. Ellos entendieron la expiación así como lo dice la Biblia y el Espíritu producido. Incluso la hermana Juan da una cita tremenda, la mejor cita que he escuchado en base a la Escritura, que ningún teólogo la puede explicar tan claro, porque ella fue inspirada. ¿Sí? Dice que ellos comprendieron la expiación. Entonces, ahorita lo busco por aquí porque tengo varios temas sobre la expiación. Y en lugar de escucharme a mí, yo quiero que escuchen lo que es la expiación, lo que está escrito. Pues. Seguimos leyendo, ahorita volvemos ahí, para ver el concepto correcto. Así que ellos comprendieron a Jesús como expiador de los pecados. Segundo, no comprendieron bien la misión de Jesús, seguían creyendo que dice. O sea, ellos no comprendían la expiación. ¿Y saben qué se cambió en 1957? La expiación. Ahorita vamos a ver el concepto correcto de la expiación. ¿Y será que yo comprendo bien la expiación? Bueno, ellos no la comprendían, esperamos que nosotros sí. Seguían creyendo graves errores. Hermano, mucha gente dice, bueno, es que ellos están allí y lo hacen sinceramente. Pero la sinceridad no cambia el error en verdad. ¿Sí? No porque tú lo hagas sinceramente, no porque cuando guardabas el domingo lo hacías sinceramente, por eso el domingo es el día del Señor. No. La sinceridad, dice el siervo del Señor, no cambia el error en verdad. No. Seguían creyendo graves errores, pero cuando recibieron ¿qué? Mayor conocimiento. Pregunto en esta tarde, ¿cuántos hemos recibido mayor conocimiento en este mensaje? Amén. Entonces miren lo que viene. Aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor y al dar este paso hacia adelante cambiaron sus obligaciones. Usted recibe más luz, cambia sus obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, amén. ¿Qué recibieron? Una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida. Primero viene una fe pura, esa fe pura afecta el corazón, viene un cambio externo, como señal de ese cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo. ¿Qué dice? Fueron, a ver, léanlo hermanos. Bautizados. ¿Fueron bautizados qué? De nuevo. De nuevo. En el nombre de Jesús. ¿Ha recibido una fe más pura, hermano?
Estás con el bautismo, quizás no de Juan, porque el bautismo de Juan también era puro en su tiempo, solo que no era completo. Pero muchos han creído una fe más pura, pero su bautismo de allá era el bautismo de la nueva teología. Estaba peor el asunto. Está peor el asunto. Entonces, aquí está, la expiación es tremendo. No voy a dar todo el tema, este es un tema completo, pero la hermana White da una definición que yo todavía sigo admirando, estudiando. Este es todo un tema de la expiación, ¿sí? Pero ella da la definición clara y correcta de la expiación. A ver, creo que ya lo pasé. Está por aquí. Aquí está. Esta es la definición. Ahí está. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a ¿qué? La expiación. Esto es lo que ellos no entendían. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. Pero la sangre de la víctima no borra el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo. Solo proveía un medio para transferirlo. ¿A dónde? Al santuario. A ver, en la cruz de Cristo ¿se borraron nuestros pecados? ¿O había un medio, un sustituto que pudo morir por mí? Solo un sustituto, que es Cristo. Pero mis pecados no estaban borrados ahí. Pero ¿cuánto mundo piensa que ahí se borraron sus pecados? Ahí Jesús cargó mis pecados. Pero la sangre tenía que ser llevada al santuario. Qué bonita es la expiación. Y Pablo les explicó todo esto a ellos. Y este tema es lo que no se entiende ni se explica allá en la corporación. Ella se cree que la expiación se logró en la cruz, y se lo puedo demostrar con las 28 creencias. Ahí dice la expiación se logró en la cruz. Oiga, adiós, yo no soy de esos adventistas, pero aquí dice 28 creencias adventistas. Esas son las falsas. Entonces están creyendo un falso concepto de expiación. ¿Qué hicieron los otros discípulos que no entendían la expiación? Cuando la entendieron, se bautizaron otra vez. Entonces, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferir ese pecado. ¿A dónde? Para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación ¿de qué? De la ley. Entonces esa sangre entraba al primer departamento y se rociaba. Ahora, cuando se rociaba, el pecador encontraba ¿qué? Perdón por su pecado. Pero aún así su pecado no era ¿qué? Borrado. No era borrado. Entonces, en el día 10 del séptimo mes, que para nosotros en la profecía fue el 22 de octubre de 1844, pasa el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces empiezan a borrar los pecados. Y cuando se termine de borrar el último pecado, el último justo que haya confesado su pecado, el que sea santo, que siga siendo santo, y el que no, que siga siendo impío. Ese es nuestro mensaje. Esa es la expresión. Eso es lo que abarca la expresión. Y eso es lo que entendieron ellos. Y dijeron, si es así, Pablo, yo me quiero bautizar en este mensaje. Pero en 1957, hermanos, la iglesia adventista cambió el concepto de expiación y le dijo a los evangélicos, yo también creo como tú, ¿qué? De la expiación, porque se logró en la cruz.
Y si tú te bautizaste bajo ese evangelio, pues hermano, estás bautizado bajo una falsa expiación. Y ahora, si entiendes esta luz que dice aquí, leo hoy, el día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio. ¿Cuántas veces rociaba? 7 veces. Encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados de sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. ¿Cómo se llamaba el segundo macho cabrío? Azazel. Confesaba sobre él esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Para nosotros, cuando Jesús salga, se lo pone al diablo antes de los 1000 años y el diablo va a estar atado allí. Esto lo lleva luego lejos y se los considera como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Esa es la expiación. Entonces, por cierto, pregunto, ¿cuántos entendíamos la expiación? Amén, si la entendíamos así. Ahora, si yo te digo que la expiación se logró en la cruz, ¿estoy de acuerdo con eso? Bueno, pues es lo que cree la organización adventista. Entonces es un falso evangelio, un falso Cristo. Echan el santuario por tierra, echan todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como ser humilde. Y si conozco una nueva, bautizarme de nuevo. No, yo no. Está bien, Pedro, entonces no. Ya entendí, entonces lávame todo. Tampoco todo, nada más. Hablando de los pies. ¿Qué significa lo que vamos a hacer más adelante? Es confirmar tu bautismo. Amén. Decían los primeros adventistas, exactamente Jaime Acuayo, el rito de la cena del Señor y el lavamiento de los pies es para los que ya hicieron un pacto con Cristo. Y usted dirá aquí, pero bueno, ¿yo cómo le hago? Yo quiero participar de la cena del Señor, pero me bauticé allá, entonces ¿qué hago? Una ocasión, está creo que en Obreros Evangélicos o en el Evangelismo, pero ahí está. Un pastor que había sido de otra religión, creo metodista o bautista, llegó a un congreso como este. Ahí estaba la cena del Señor, estaban algunos peleros y había cena del Señor. Y lo invitaron a él. Oiga, pero ¿cómo lo invitaron si no se había bautizado? Espérense. Lo invitaron, participe. Dijo, no, yo prefiero no participar. Pero ellos lo invitaron, ahí está un principio. Durante el congreso él se bautizó. Entonces, cuando uno lee bien esa carta, es que él, aunque ya había sido de otra denominación, no había sido bautizado, pero ya había aceptado el sábado, ya guardaba la ley. ¿Me explico? Si hay aquí alguien que ha aceptado el mensaje de los 3 ángeles, de los 7 pilares, y no ha sido bautizado en este mensaje, puede participar de la cena del Señor, pero después ese pastor se bautizó durante el congreso. Puede ser que mañana haya bautismos, o el domingo temprano haya bautismos. Si usted está convencido por el Espíritu Santo de que este es el mensaje de la expiación, del día de la expiación de 1844, de la purificación del santuario, y no está convencido de su otro bautismo, porque ha recibido mayor luz, y el Espíritu Santo le ha convencido que esta es la verdad, puede participar de la cena del Señor y posteriormente bautizarse, porque ya está dando frutos. ¿Me explico? Pastor, disculpe, ¿y este bautismo no es una nueva iglesia? Claro. Bueno, generalmente se piensa de que este grupo es un grupo disidente y aparte. No, hermanos, este es el adventismo que es a la ley y al testimonio cuando nació la iglesia. Los que son un grupo raro y distinto y son otra iglesia, son aquellos que creen que la expiación se logró en la cruz. Esa es otra doctrina. Ellos tienen otro nombre. Ellos tienen el nombre adventista, pero no tienen la doctrina adventista. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos la continuación de la iglesia de 1844. Amén.
que Dios levantó y que fue dando más luz hasta los últimos 50 años, digo la hermana Joy en 1900, de allí no se salvan. Somos la continuación. En 1957 se fueron con los evangélicos ellos y dijeron: yo ya no creo que la expiación sea lo que está escrito allí. Yo creo que la expiación nada más se logró en la cruz, como tú crees, evangélico. Entonces ellos se hicieron adventistas evangélicos. Y nosotros seguimos creyendo. Y hubo un hermano que se levantó, fue el hermano M.L. Anderson, y dijo: ¿qué están diciendo? Si ustedes aceptan eso, que la expiación se logró en la cruz y otras cosas más, la iglesia adventista se está apartando de su fundamento y debo protestar. Y se apartó de su fundamento. Murió el M. Anderson y murió de un coraje porque cambiaron la doctrina. Murió de una hernia en el estómago de tanto coraje. Le inventaron 17 falsos, el presidente de la conferencia general. Y de ahí en adelante la organización siguió rumbo a Babilonia hasta el día de hoy. Ya sé que entonces no sé si fue claro, hermano, porque aquí está el escrito y esto es la expresión y esto es lo que Pablo les explicó a aquellas personas, y por eso se bautizaron de nuevo, porque no habían entendido la expiación y otras cosas. Y fueron bautizados, ¿qué dice? Fueron bautizados de nuevo. ¿Sí? Fueron bautizados de nuevo cuando recibieron una fe más pura. Bueno, también le pasó a Apolos. Leo otras citas más en el libro Evangelismo. Hay muchos. Otras citas para el rebautismo. Hay muchos hoy en día que sin darse cuenta, ¿qué dice ahí? Han violado uno de los preceptos de la ley de Dios, sin darse cuenta. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Entonces una vez un joven evangélico, simpatizante de este mensaje, me dijo: quiero hablar con usted. Yo no entiendo más bien, dice. No creo que es justo que yo, por deshonrar a mis padres, me cargue que adulteré y que codicié la mujer de mi prójimo y que violé el sábado. ¿Qué Dios es ese? De que por un pecado que yo me haga culpable de quebrar todos. ¿No que Dios es justo? Y le digo: es muy sencillo. Se hace, ¿qué dice? Culpable. A ver, si tú violas el cuarto mandamiento, ¿cuál es la culpa del pecado? La muerte. Ok, pero si violas los otros 9 mandamientos, ¿cuál es la culpa que vas a recibir? La muerte. Violes uno o violes 9, el resultado es el mismo. Te haces culpable de todos. Es la muerte. Entonces, si en esta noche hay alguien que sin darse cuenta ha violado un mandamiento, pero después el Espíritu Santo le dice: mira, violaste la ley de Dios. Entonces mire lo que dice en rojo, por el tiempo. Bueno, dice: el honesto buscador, empiezo desde arriba, de la verdad no presentará la ignorancia de la ley de Dios como una excusa para la transgresión. La luz estaba a su alcance, la palabra de Dios es sencilla, y Cristo ha ordenado escudriñar las Escrituras. Reverencia a la ley de Dios como santa, justa y buena, y se arrepiente ¿de qué? De su transgresión. Por fe reclama la sangre, ¿qué? Expiatoria. ¿Qué reclama? La sangre es expiatoria. Pero si no entiendes la expiación, ¿qué reclamas? Y si la entiendes, la fe obra en ti.
Es tremendo la apostasía, ¿eh? ¿Cuántas personas están llevando allá a bautizar? La fe en la sangre expiatoria. ¿Pero entiendes? La sangre expiatoria. La sangre que es tu sustituto, pero también debe ser llevada al lugar santo y después al Santísimo. ¿Tienes fe en eso? Entonces vale tu bautismo. Porque es la única manera diseñada en el santuario para salvarnos. No hay otra, hermano. Que Dios nos ayude. Entonces dice, el pecador reclama por fe, reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. Eso ya es en el lugar santo. Y usted dirá, bueno, pero ahorita ya no estamos en el lugar santo. Pero recuerde que dice Pablo, y en el mismo día de la expiación había un incensario que se llevaba en el día de la expiación adentro al lugar santísimo. El incensario pertenecía al lugar santo. Y esa sigue siendo la intercesión de Cristo, que aunque la tenemos como símbolo de incensario en el lugar santo, en el altar del incienso, pero el incienso se toma y se lleva al lugar santísimo. Sigue habiendo intercesión y perdón de los pecados, aún Cristo estando en el lugar santísimo, en el día de la expiación. Cuando se agarra por fe la sangre de Cristo. Entonces dice en rojo, miren lo que dice en rojo: su primer bautismo no le satisface. No le satisface ahora. Se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo la muerte al pecado. Y debe ser, ¿y qué dice? Debe ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y dar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos, ¿qué? Judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. Entonces, otro caso del rebautismo es cuando usted inconscientemente violó un mandamiento y después vino el Espíritu Santo y le dijo: es necesario que tú pidas perdón, que te aferres a la sangre de Cristo. No es primero el bautismo, es primero que tú reconozcas que has transgredido la ley de Dios y te aferres a la sangre. Como resultado, entonces vas a ser sepultado juntamente con Cristo. Amén. Hay muchas personas que le hacen al revés, que no se arrepienten, nada más se bautizan. ¿Sirve ese bautismo? Pues no cumple el requisito. Los dos son necesarios, pero dice la hermana White que muchos bajan a la tumba del bautismo sin haber sido ¿qué? Convertidos. ¿Por qué no se convierte? Porque no ve la pureza y la santidad de la ley de Dios. No la ve. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, este es el segundo caso. El primer caso, cuando hemos recibido mayor luz. Segundo caso, cuando inconscientemente hemos violado la ley de Dios. Tercer caso, vean lo que está escrito en rojo, pero vamos a leerlo todo. El Señor pide una reforma ¿qué? Decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido ¿de qué? De nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre los miembros. Entre los miembros. Dice, la reconversión debe ocurrir entre los miembros para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica. Ok, usted dirá, yo soy un miembro, pero me he enfriado. Estoy frío. Necesito otra vez agarrar ese celo por Dios.
Necesito otra vez, Cristo, ven, transfórmame. No, yo aparentemente no he violado ningún pecado en relación a los hombres, de los 6, en relación de los hombres, ¿me explico? De honra a tu padre, a tu madre, hasta no codiciarás. Allí no, pero me he enfriado respecto ante ti, Señor. He dejado de amarte, he dejado de tenerte como he tenido otros dioses. El trabajo me ha enfrascado, no sé, otra cosa, la familia, otra cosa me ha puesto, me ha hecho que te ponga en segundo lugar. Entonces la reconversión debe ocurrir entre los miembros. Esta cita usted la va a encontrar así en el libro Evangelismo. Entonces me llamó la atención esto. Dije, yo quiero leer esta cita en el original. Y esta es la original. Hablo a nuestros hermanos líderes, a nuestros ministros. ¿A quiénes? A los pastores, pues. Y sobre todo a nuestros médicos. Mientras permitan que el orgullo more en sus corazones, todo ese tiempo van a carecer del poder con su trabajo, es decir, en la obra. Durante años se ha apreciado un espíritu incorrecto, un espíritu de orgullo, un deseo de preeminencia. En eso Satanás se sirve y Dios se deshonra. ¿Qué hacían los pastores en ese tiempo? Querían ser el primero, hasta llegar hasta allá arriba, ¿no? A la conferencia general. Entonces miren lo que dice. Y miren cómo fue torcidamente ese párrafo en Evangelismo. Dice aquí, el Señor pide una reforma decidida. ¿A quién le está pidiendo una reforma decidida? ¿A quién? A los líderes, a los pastores, que se rebauticen otra vez. Y cuando un alma realmente se convierta de nuevo, déjele bautizarse de nuevo, déjele renovar su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con él. Esto es primero a los líderes. Pero allí, ¿cómo le van a poner a los líderes? No, imposible. ¿Cómo? No, jamás. Pero dice, mis hermanos, muestren el arrepentimiento verdadero porque se ha apartado de Dios. Permítale. O sea, ha habido orgullo, un deseo, un espíritu incorrecto. Luego dice, permita a los ángeles, a los hombres ver que hay perdón del pecado en Dios. El poder extraordinario de Dios debe tomar control. Ahora sí, ¿de qué, hermanos? Ahora sí, en las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe ocurrir entre los miembros. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos agarraron de acá y hicieron de estos dos rojos un párrafo. Qué tramposo, si podríamos decirle así, ¿no? La reconversión debe ocurrir entre los miembros. Ellos pusieron nada más entre los miembros. Entre los líderes. Pero quitaron esto de los pastores. Lo quitaron. Debe ocurrir entre los miembros para que como testigos de Dios puedan declarar el poder autoritario de la verdad que santifica el alma. Renovado, purificado, santificada, la iglesia debe ser, sino la ira de Dios. A ver, hermanos, ¿qué ángel predica la ira de Dios? ¿El primero, el segundo, el tercero? El tercero. La ira de Dios va a caer sobre los adoradores de la bestia. ¿Y qué más? Imagen. Pero también sobre quién. ¿Sobre quién? Si no hay una reconversión, la ira de Dios caerá sobre los adventistas que no se quieren reconvertir. Dice, si no, la ira de Dios caerá sobre ellos. Escucha bien lo que dice aquí. Con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han afirmado ser santos. Con mucho mayor poder de los que nunca han afirmado ser santos. O sea, de los que nunca afirmaron tener el mensaje adventista.
Pastor, disculpe, ¿LT qué es? Es Letter, carta 63, 1903. En inglés, carta. Pero, LT es letter, carta. pero traducido es carta. Carta 63 del año. Hermano, cuando vi esto dije, Señor, ¿qué hay en nosotros cuando no queremos aceptar o aceptamos nueva luz y no queremos decir, Señor, gracias, quiero comprometerme a cambiar y lo quiero hacer públicamente? ¿Qué hay en nosotros? Orgullo. Eso es orgullo, nada más. Y ese orgullo nos va a hacer que recibamos la ira de Dios, en otras palabras, las 7 plagas postreras con mayor que poder. Que los que nunca han profesado ser santos. ¿Quiénes son los que nunca han profesado ser santos, hermano? Los que adoran a la bestia y su imagen. Ellos dicen que no se puede guardar la ley de Dios y no se puede ser santo. ¿Queda claro entonces otra razón, otro caso en el cual uno se puede rebautizar? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué, hermano? Cuando necesitamos cuando sentimos, creemos que necesitamos otra vez volver al primer amor. Cuando hemos perdido el primer amor. Necesitamos una reconversión. Pero si lo dejamos así, se termina el tiempo de gracia, vienen las 7 postreras plagas y caerán sobre nosotros. El hermano Alonso T. Jones había predicado la justificación por la fe. Aceptó el panteísmo, que es espiritismo, es el aspecto más sutil del espiritismo. Y lo empezó a predicar con Wagner y con Jones. Y por ahí se oyó el rumor de que él quería regresar al mensaje. Entonces la hermana White dice: deberíamos regocijarnos mucho si realmente él se convirtiera. El Señor no te recibirá como un ministro fiel al que se le puede confiar su roca, es decir, su iglesia, a menos que pongas tu suerte en su pueblo para confirmarlos en la fe. Es decir, si tú vienes otra vez, pero te haces miembro y te bautizas, pero empiezas a predicar otra vez error, Dios no te va a recibir aunque te bautices. No para gobernarlo según las ideas humanas. Si deseas renovar tu pacto con Dios, Dios describe a Alonso T. Jones mediante la confesión, el arrepentimiento y ¿qué más? Nos regocijaremos contigo. Cuando te conviertas, tu autosuficiencia desaparecerá y te volverá manso y humilde de corazón. Óigame, ¿ha leído usted el libro que escribió Alonso? ¿Han leído los escritos de Alonso T. Jones de justificación? Llegó un momento que él estaba lleno de la justicia propia después de la eternidad. Y Dios le dijo a través de la serie del Señor: cuando te conviertas de nuevo, cuando te rebautices, cuando estés, dice, cuando vea sus errores y se arrepienta de ellos, será una gran bendición para ayudar a los demás. El destructor ahora se aprovecha de su justicia propia. Hermano, aquel que había predicado y que fue un pregonero de la justicia. Yo pongo, humanamente, yo un servidor, pongo a Wagner y Jones al nivel de Martín Lutero. Porque Martín Lutero vino a explicar al mundo la justicia imputada, hasta cierto grado. Pero Alonso T. Jones y Wagner vinieron a explicar al mundo la justicia impartida en complemento con la imputada. Dios le dijo: cuando te vacías de tu suficiencia propia, dice, el destructor ahora se aprovecha de su justicia propia.
para tejer en su experiencia sus propias ideas y teorías. Cuando esté realmente deseoso de unirse con aquellos de quienes se ha apartado, se dará testimonio de que miró hacia arriba después de haber bajado de la plataforma en la que había estado anteriormente, y que las manos que se pusieron debajo de sus brazos, usted y el anciano Wagner, fueran elevados una vez más a la plataforma de pie allí, con semblante brillante y manos levantadas. ¿Ha llegado ese momento? Hermanos, sé que el único que se arrepintió fue Kellogg. En lo que he leído, él se enfermó y estuvo en su mismo hospital ahí enfermo. Entonces llegó el pastor de la iglesia de Battle Creek. Y finalmente en sus pláticas él dijo: sí, yo me equivoqué y he hecho mucho mal. El pastor dijo: vuelva a la iglesia. Dijo: no, y vuelvo a hacer más daño. Por eso la hermana White dice, hermanos, que hay personas que van a ir al cielo solos. No quiere decir que van a ir solos allá volando aparte. No, no. Quiere decir que su vida aquí en la tierra es mejor que no estén con el pueblo de Dios, porque harían más daño. Pero sí van a estar arriba. Pero sí van a estar arriba, van a ir al cielo. Ahí tenemos varios allá. Entonces, ¿quién también se debe rebautizar? Alguien que ha estado enseñando otra doctrina. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Alguien que ha estado enseñando errores. Cuando vea sus errores y se arrepienta de ellos, a lo que tengo entendido, Alonso Tellón nunca se quiso arrepentir de sus errores. Al contrario, Alonso Tellón se unió con los de la Iglesia Libre. Y se unió con los de la Iglesia Libre y tremendo. Se unió con Conradi también. Se unió con Conradi. Conradi fue un pastor adventista que en Europa predicó, pero les dijo a los de Europa: no, ustedes no necesitan Elena de White, eso nada más allá en América. Y Conradi es el culpable que en Europa usted puede llegar a la iglesia con un cigarro en la mano, no hay problema. Puede ir el sábado a la feria del pueblo y estar comiendo puerco y no hay problema. En Europa. Entonces, hermanos, ¿quién también se debe rebautizar? Alguien que ha estado enseñando error, futurismo, ecumenismo, todas esas cosas. Bueno, ¿y los niños? Nosotros no bautizamos bebés. No, bebés no. No estamos hablando aquí de bautismos de bebés, no. Estamos hablando cuando el niño ya tiene ¿qué? Uso de razón de distinguir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que está escrito: no permitáis nunca, conducción del niño, que vuestros hijos supongan que no son hijos de Dios hasta que tengan suficiente edad para ser bautizados. ¿Hasta que tengan qué? Suficiente edad. Generalmente en la organización nos decían que tenían que tener ¿cuántos años? 8 dijeron. Bueno, allá en México decían que 12, ¿no? Acá dicen que 8. No, más antes era 12. Antes era 12, pero ahora le bajaron a 8 para agarrar más gente, dice el hermano. El bautismo no transforma en cristianos a los niños, ni lo convierte. Es tan solo un signo externo que muestra, escuche bien, que comprenden que debieran ser hijos de Dios, reconociendo que creen en Jesucristo como su Salvador y que por lo tanto vivirán para Cristo. ¿Qué 3 preguntas le tienen que hacer a su hijo si se quiere bautizar? Bien, le dices:
¿Comprendes, hijo, que tú quieres ser hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador? ¿Quieres vivir para Cristo? Ahí está. ¿Cómo? El primero, comprendes que tú quieres ser hijo Ajá. de Dios. ¿Comprendes que debes ser hijo de Dios? Ya, dos. ¿Reconoces que crees en Jesucristo como tu Salvador personal? Y reconoces que vas a vivir para Cristo. Ahí. Los padres cuyos hijos deben ser bautizados tienen una obra que hacer, tanto en lo que se refiere a examinarse ellos mismos como en cuanto a dar instrucciones a sus fieles hijos. El bautismo es un rito muy sagrado e importante y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una vida nueva ¿en quién? En Cristo Jesús. No debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. Calculen el costo tanto los padres como los hijos. Otra cosa que debe comprender el niño, que significa que el bautismo significa muy bien dejar el pecado, dejar el mundo y seguir a Cristo. Y si quieres hacer eso, hijo, hija, lo puedes hacer. Amén. Pero no debe haber un apresuramiento en esto. No debe haber un apresuramiento en esto. Hablando del bautismo de los niños, permítame un momentito. Hablando del bautismo de los niños, nuestros hermanos que están joyas de los testimonios, nuestros hermanos que están en Brasil nos hicieron preguntas. Cuando llegue el periodo más feliz de su vida y en su corazón amen a Jesús y desean ser bautizados, llega un momento en la niñez de eso, ¿verdad? Cuando eso pase, antes que reciban el rito, preguntarles si es su primer propósito en la vida trabajar para Dios. Entonces explicarles cómo principiar. Las primeras lecciones significan mucho. Con sencillez, enseñarles a prestar su primer servicio a Dios. Presentarles esta obra de la manera que se haga más fácil su comprensión. Explíquenles lo que significa darse al Señor, hacer exactamente lo que su palabra indica, bajo el consejo de los padres. Ahora miren, vemos el otro lado. Muchas iglesias están debilitándose al aceptar como doctrina los mandamientos de los hombres. Muchos que no están convertidos son aceptados en la iglesia. Se les permite a hombres, mujeres y niños participar en el solemne rito del bautismo sin haber sido completamente instruidos en cuanto al significado de la ceremonia. Entonces, ¿qué tiene que explicársele a la niña? Primero, ¿qué significa el bautismo? Segundo, si quiere dar su vida a Cristo, si quiere seguir a Cristo y si le quiere servir. Aquí tenemos el ejemplo de unos niños que el hermano Jaime bautizó. Empezamos un nuevo año. Mi esposo descendió al agua y sepultó a 7 personas con Cristo a través del bautismo. 2 eran niños. Un niñito, uno de ellos, oró con fervor en el agua, pidiendo ser librado de la contaminación del mundo. Así como Jesús se levantó de entre los muertos, de igual manera los candidatos fueron levantados del agua. Ojalá que vivan una vida nueva vida en Dios. Entonces el niñito le dijo: Señor, aquí estoy, líbrame de la contaminación del mundo. Otro ejemplo más. Dice: empatizamos profundamente con una niña encantadora. Ella decidió bautizarse. Acudió con sus compañeras al agua. Esto es después de dar una semana de oración a los niños. Jaime White daba semana de oración a los niños. Y hermanos, no olviden a los niños. Los niños son de Cristo. Amén. Acudió con sus compañeras al agua, pero su dificultad reapareció. No podía contemplar el agua, ni pudo ver el bautismo de ninguna de sus amigas. Todas habían sido bautizadas, salvo ella, y no era posible convencerla de que entrar al agua. ¿Qué tenía? Miedo de entrar al agua. Nos pareció que Satanás se oponía a la buena obra. Él deseaba estorbarla, pero que ella debía seguir adelante. Hermano, mira, los niños son de Cristo.
Y si los niños ya entienden el bautismo, entienden que quieren seguir a Cristo, que no hay otra cosa más buena en este mundo que seguir a Cristo. Pero dicen, por ejemplo, no, bueno, mañana me bautizo. Pero ese día el niño amanece con incómodo, inquieto, no quiero. Hay una lucha, si él ya había decidido, hay una lucha, hay que orar por él. ¿Qué hicieron? Fue Jaime Guay o la hermana Guay. Fue la hermana Guay porque está hablando ahí. Dice, le puse la túnica. A ver, vente, aunque no quieras, te pongo la túnica. Porque es una lucha. Y la instó a entrar al agua. Vaciló, elevamos con fe la mirada a Dios, mi esposo a un lado y yo al otro, y su padre suplicándole. Intentamos alentarla todo el tiempo, pero su peculiar pavor al agua la hacía retroceder. La convencimos de que avanzara hasta la orilla del agua y de que se mojara las manos y la cabeza. Accedió. Tenía la cabeza y las manos mojadas. Entonces avanzó hacia el pastor. Repitió varias veces estas palabras: en el nombre del Señor avanza. ¿Qué hizo el pastor? Repitió: niña, avanza en el nombre del Señor. Avanza en el nombre del Señor. Hermano, los niños tienen luchas. Oremos por ellos, hermanos. Ellos aman a Cristo, pero tienen el mundo a su lado. Necesitan del poder de Cristo. Amén. Con calma entró en el agua y fue sepultada a semejanza de la muerte de Cristo. Con calma salió del agua y terminó con esto. Dice, cuando terminó la reunión, los niños y las niñas no olvidaron que habían prometido seguir a Jesús. Querían estar seguros de que sus pecados habían sido confesados y perdonados. Todos los que pudieron fueron a la casa de uno en uno de los creyentes y celebraron su propia reunión, donde oraron unos por los otros. ¿Sí? Más tarde el hermano Juan habló a estos niños sobre el tema del bautismo. Cada niño se levantó y con lágrimas dio su testimonio de que deseaba ser cristiano y bautizarse. La señora Juay escuchó con alegría estos testimonios, sintió que el largo y duro viaje que había hecho para reunirse con otras personas había valido la pena y dijo: creo que los ángeles de Dios llevaron al cielo esos breves y quebrantados testimonios y que quedaron registrados en los libros del recuerdo, en los libros de memorias de Dios. Amén, hermanos. Esperamos que con esta recepción de sábado, que dije que acababa a las 8, son las 8 ya. Es que cuando uno está en este mensaje parece que pasaron 5 minutos, ¿o no? Perdón, 7. No, fue 1 hora, me equivoqué. Sí, cierto, es que sí, aquí tengo las 18:59, las 7. Pero dije que iba a terminar en 1 hora. Hermanos, ¿alguna duda del bautismo? Bueno,